Hola a todos, mi nombre es Salud Flores Borja, soy doctora en estudios filológicos y profesora de la Universidad Pablo de Olavide en el Departamento de Filología y Traducción. La ponencia que os traigo aquí hoy se titula La nueva literatura durante el confinamiento de la COVID-19, la caricatura. Tengo que decir que uno de los trabajos que he hecho más interesantes, puesto que lo centro en España, a pesar de que me he dedicado a estudiar la caricatura en el mundo árabe en cuerpo y alma, el tema de la COVID, digamos que me ha llevado a hacerlo sobre la caricatura en España para mostrar cómo, digamos, el tema de la COVID ha sido algo esencial, que el dibujo gráfico nos ha ayudado a canalizar y nos ha ayudado a llevar esta situación de una manera mucho más relajada, sirviendo también de alivio de alguna manera. Para ello he centrado el trabajo en dos caricaturistas, que es Miki Duarte, que trabajan juntos, pertenecen al grupo Yolí, podemos verlo en sus caricaturas en diarios como el Diario de Sevilla, por ejemplo, y he establecido las siguientes hipótesis. La primera, la caricatura es una forma de expresión y comunicación alternativa. Luego, la caricatura durante el confinamiento provocado por la COVID-19 fue una vía de entretenimiento y reflexión a través de la cual el mundo podía sentirse identificado con estos dibujos. Y luego es un lenguaje no verbal que confirma una literatura en imágenes más allá de su intención de hacer reír. Es decir, muestra un lenguaje totalmente alternativo a través de los dibujos que nos hace reír y al mismo tiempo nos hace pensar sobre la situación que estábamos viviendo. Con todo, los objetivos que se plantea son, primero, analizar la información relativa a la COVID-19 durante el confinamiento promovido por la propia COVID-19. Luego, estudiar el estilo de las caricaturas de Miki Duarte y luego examinar la caricatura como lenguaje y forma de comunicación alternativa. Con lo que respecta a los objetivos específicos del trabajo, hay que decir que primero se ha llevado a cabo un estudio de las caricaturas durante el confinamiento entre marzo y junio de 2020 y se ha evaluado los símbolos de estas caricaturas con el fin de ver la función de ese lenguaje alternativo y qué reacción puede tener la sociedad ante este digamos, fenómeno producido en imagen. Respecto al material y los métodos, podemos decir que se ha optado por una metodología cualitativa, puesto que se trata de una aproximación teórica al estado en cuestión. Para ello se han combinado dos métodos. Primero, se ha utilizado el método visual etnográfico con el fin de ver qué ocurre dentro de esa imagen y cómo se va desarrollando la situación con el fin de generar cierto impacto en la sociedad. Y por otro lado, se ha llevado a cabo una teoría fundamentada que ha permitido hacer una codificación de los datos que se han ido obteniendo. En resumen, se ha hecho un proceso de análisis y síntesis que nos ha llevado a crear una fase descriptiva e interpretativa del fenómeno que estamos analizando. Teniendo en cuenta esto, pasamos a analizar a Miki Duarte como equipo de caricaturistas en sí mismo. Este dúo de caricaturistas tiene una gran seguidora, sobre todo en Andalucía, y debemos de decir que cuenta con una gran cantidad de imágenes a su espalda. Actualmente podemos decir que sus caricaturas se publican de forma prácticamente diaria. Actualmente utiliza lo que son las redes sociales, aparece también en periódicos, como he dicho anteriormente, el Diario de Sevilla, y podemos ver cómo hay una historia diaria contada a través de estas imágenes. Por eso se ha utilizado estos caricaturistas como ejemplo. No obstante, como he dicho al principio, he tenido que acotarlo, puesto que el material que hay es tan extenso que, digamos, sería incluso complicado abarcarlo todo para el desarrollo de este trabajo. Por lo tanto, mi intención es seguir trabajando con ello en investigaciones futuras. Pues bien, en primer lugar, Manuel Luis Gallardo Muñoz, nacido en 1967, alias Miki, es guionista, dibujante y humorista gráfico. Por otro lado, José Francisco Duarte Heredia, nacido en 1975, es conocido como Kiko Duarte o simplemente Duarte y es dibujante, así como también historietista y viñetista. Los dos son de Málaga, son malagueños y se conocieron y decidieron aunar sus talentos
para generar un dúo creativo que actualmente tiene una producción, como he dicho anteriormente, bastante amplia. En 1997 empezaron a colaborar para varios periódicos extranjeros editados en la Costa del Sol. 2 años después ficharon por La Opinión de Málaga, del grupo Prensa Ibérica, donde empezaron a publicar viñetas sobre la actualidad. Pero a partir de 2004 y hasta el día de hoy colaboran con un chiste diario, con una viñeta diaria, en el grupo Yelí, es decir, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, Málaga Hoy, Diario de Almería, entre otros. Asimismo, su trabajo se ha podido ver en El Jueves y en otras cabeceras. En cualquier caso, Miki Duarte tiene un trazo sintético y efectivo, condimentado con un humor crítico, inteligente y libre. Por tanto, muestra grandes dotes comunicativas en sus viñetas y una calidad que da bastante éxito tanto en sus redes sociales como en los propios periódicos en los que aparece. De manera que su audiencia se ha ido ampliando más allá de lo que es Andalucía y actualmente son conocidos en toda España. La dinámica de trabajo suele estar coordinada por ambos. Miki se encarga de buscar información en torno a la noticia en cuestión para posteriormente trabajar en un guión en el que más bien se desarrolla la idea posteriormente. Este boceto incluye disposición, situación de los personajes, la secuencia en el caso de que sea necesario y los textos que acompañan a los dibujos. Una vez hecho esto, pasa a manos de Duarte, que él recibe un borrador y si él está de acuerdo, empieza a trabajar en ello. Es decir, empieza a pensar como de una perspectiva gráfica, puede estirar, potenciar la idea, añadir la marca, hacer algo original, trazos nuevos, artesanos o experimentales, siempre sin adulterar el mensaje inicial. En cualquier caso, el tono es reflexivo o triste, adopta un estilo menos estridente, mientras que si es humorístico, se vuelve más gamberro, es decir, se vuelve más agresivo. Las caricaturas, por tanto, se vuelven directas, con mensajes claros, con el fin de distraer lo mínimo al lector. Pretende atraerlo y distraerlo, pero al mismo tiempo están comunicando, no se nos puede olvidar. Por otro lado, su centro de atención es la actualidad. De hecho, si abrimos su Twitter, podemos ver cómo los mensajes corresponden a las noticias o a los hechos o a los acontecimientos que han ocurrido en cada día o a lo largo de la semana. Pues bien, teniendo en cuenta su trayectoria, su trazo y el manejo de su pluma, pasamos a analizar los datos propiamente dichos. En cuanto a los temas, como nos acabamos de decir, sus temas suelen estar relacionados con la actualidad. No existe, como en otros casos que podemos ver que existe un tema, digamos, específico en el cual se hace una caricatura política o se hace una caricatura social o global, de algún modo, sino que ellos se van adaptando y van adaptando sus dibujos conforme a la actualidad del momento. De este modo, si ahora mismo podemos entrar, vemos la noticia que ha ocurrido hoy, veremos seguramente una caricatura realizada por ellos referente al día de hoy. Si nos centramos al COVID, yo me he tomado la molestia de dividirla en distintos periodos. Es decir, antes del COVID, después de que nos enterásemos que el COVID estaba aquí y que íbamos a iniciar una pandemia, y qué ocurre después en el momento que empieza esa llamada nueva normalidad. Entonces, he reflejado estos 3 periodos porque a su vez este prototipo nos permite ver cómo la caricatura no solo es también, digamos, un elemento de crítica, sino también de cierta, digamos, historia, ¿no? Que nos va contando cómo ha evolucionado la historia en un momento determinado. Pues bien, si la primera caricatura que he cogido es la siguiente, ¿no? En la cual ellos mismos la titulan Psicosis versión actualizada, ¿no? Vemos como la escena típica de Psicosis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y vemos como una mujer se está duchando, grita en la ducha, mientras una anciana empieza a toser haciendo cof y se asusta, ¿no? Un poco para mostrar, digamos, ese miedo que empezó a surgir al principio de la pandemia cuando veíamos a algún anciano, veíamos a alguien que se resfriaba y empezaba a toser. Por otro lado, también refleja lo que es la obsesión que nos empezó a entrar un poco con la limpieza, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los días previos al confinamiento se agotaron los productos de limpieza y el papel higiénico. Entonces, esto también lo van a reflejar ellos en sus caricaturas. En la siguiente, por ejemplo, vemos cómo se divide en 3 situaciones diferentes. Tiene más bien una estructura de cómic en la cual nos deja un poco jugar con el pensamiento, por decirlo de alguna manera. En la primera,
te pone un mes antes de cerrar los colegios por el coronavirus y salta, nene, lávate las manos. El niño está como un poco reticente. Luego 3 días antes de cerrar los colegios, lávate las manos, nene. Y por último, después de cerrar los colegios y sin salir de casa, déjale grifo, viendo cómo los niños un poco hacían algunas tractas mostrando esa situación de referente de los padres también cuando tienen los niños en casa, ¿no? Y muchas veces como no saben qué hacer los niños son niños, no debemos olvidarlo, y como muchas veces encontramos esta situación. Luego, por otro lado, podemos ver cómo hace también referencia a la comunicación en tiempos del coronavirus, ¿no? Y cómo la nueva tecnología, digamos, llegaron un poco a nuestras vidas y se convirtieron en un elemento clave, ¿no? Vemos cómo un abuelo ve a su nieta, luego cómo la madre ve a un hijo con una tablet, luego cómo hablamos con nuestros amigos en el móvil, pero luego llama la atención cómo también añaden una crítica al gobierno y la oposición y, digamos, esa falta de consenso que hubo y cómo se gestionó la pandemia tanto por lo que es el gobierno de España actual como la propia oposición. Como podemos ver, la tele desconectada y viendo cómo nos interesaba más hablar con nuestros seres queridos, nuestros amigos, utilizando diferentes pantallas, dejando la tele a un lado, ¿no? Como el efecto multipantalla se había extendido, pero la tele se había dejado a un lado, puesto que en la tele veíamos a los políticos peleando y discutiendo sobre diferentes cuestiones, pero no buscando soluciones. Luego, con respecto a lo que es la nueva normalidad, ¿no? Cuando volvió el trabajo, vemos cómo se le empieza a dar también mayor importancia a la economía que a la propia salud, y vemos cómo esta caricatura, digamos, nos lo refleja perfectamente, ¿no? Podemos ver, bueno, llámalo nueva normalidad, esto es lo que hay o como tú veas, ¿no? Ese cerdito o esa huchita de cerdito que tiene economía, ¿no? Como a la gente los mandaron a trabajar, por decirlo de algún modo, aún estando el COVID, ¿no? Con mascarillas y distintas formas que todos ya más o menos conocemos. Con respecto a los personajes y símbolos utilizados durante la pandemia, podemos ver que el primero de ellos es el propio o la propia COVID-19. El propio virus va a ser representado, ¿no? Como esa imagen que veíamos del virus en la tele, pero le van a dar vida, le van a poner ojos, lo van a poner más serio, más triste, más alegre, ¿no? En esta caricatura, a su vez, también incluye a otro personaje que también va a ser digamos, esencial en las caricaturas de Miki Duarte, que son los sanitarios. El personal sanitario va a aparecer muchísimo en sus imágenes, porque son considerados los héroes de la pandemia, realmente los que nos han salvado, han luchado con todas sus fuerzas para que estemos como estemos y podamos llegar y podamos salir de todo esto. Por tanto, digamos que Miki Duarte han aunado sus fuerzas para señalar esa valía y ese protagonismo digamos, de alguna manera, de esos médicos y de esos ATS y de esos sanitarios en general que lo han dado todo para que podamos, digamos, llevar una vida medio normal. Podemos ver a su vez cómo añaden en esta caricatura la siguiente frase: ánimo a todo el personal sanitario que lucha sin descanso contra el COVID-19. Muchas gracias. En relación al COVID también podemos ver lo siguiente, ¿no? Cómo se ve esa caricatura, ¿no? Del COVID que va evolucionando y cómo poco a poco, ¿no? Va acabando con él, ¿no? Avalancha de solidaridad para coser las mascarillas destinadas a los hospitales. Debemos olvidar que en un principio no había mascarillas y la gente se puso a coser y a hacer las mascarillas. Entonces, eso iba debilitando el COVID y dándole fuerza a los médicos. Luego, los sanitarios siguen luchando sin descanso contra el virus. Esa lucha lo debilita aún más y desciende el número de fallecidos y contagios diarios, va acabando aún más con el virus y finalmente hay un fármaco que acaba en 48 horas con el virus, que prácticamente acaba con él y van haciendo cada vez más cosas para poder derrotarlo. Por otro lado, también van a ser un elemento clave el uso de las mascarillas. Las mascarillas, como todos sabemos, en un primer momento faltaban. En otro primer momento se hicieron de tela, luego que será obligatoria, luego que si las quitamos, luego que no te la bajas. Todo esto, la mascarilla va a ser un elemento esencial y va a ser una clave necesaria dentro de sus caricaturas para que veamos un poco lo que ocurre, ¿no? La caricatura esta, digamos que hace referencia a la falta de mascarilla, ¿no? Y vemos como Robinson Crusoe está en su isla y le llega esa caja que pone mascarillas y pega botes de alegría, ¿no? Luego, por otro lado, también las mascotas, porque digamos, cuando nos confinaron, solo podían salir aquellas personas que tenían un animalito, que tenían un perrito y podían darle un paseo al perro.
y cosas así. Entonces, también va a ser objeto de burla y un poco también de ridicularización del propio ser humano, que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salir a la calle cuando estaba encerrado, ¿no? Se puede ver como antes del confinamiento el perrito le pedía salir al dueño y después del confinamiento es el dueño el que le pide salir al perro. Es decir, que el perro ya llega un momento que está hasta cansado de salir, ¿no? Por otro lado, otro elemento clave va a ser los ancianos. Digamos que los pobres, nuestros abuelos o los ancianos en general han sido los verdaderamente los que han sufrido la pandemia, ¿no? Se han cobrado muchas vidas y esta caricatura lo refleja fielmente, ¿no? Como ese banco vacío donde solía sentarse ese señor de la foto y las palomas preguntan que si lo han visto saben dónde están, ¿no? También tiene un tono, bajo mi punto de vista, según el análisis que he hecho, bastante reflexivo, serio, que un poco nos llega un poco hasta coger la garganta debido a la situación de la COVID-19. Por otro lado, como he dicho, los médicos son aplaudidos, pero no solo van a ser los médicos, sino también todos los héroes de la pandemia. ¿Quiénes son los héroes de la pandemia? Pues son lo que son las fuerzas de seguridad, como son los policías, los bomberos, y también los van a incluir a los periodistas que estaban a pie de calle también informando qué era lo que ocurría, los médicos, como he comentado, y los vendedores y vendedoras de supermercados, y también los limpiadores y las limpiadoras, que aparentemente todos hablamos actualmente de los héroes de la pandemia y parece que los limpiadores y las limpiadoras se nos olvidan muchas veces. Pues Miki Duarte, a diferencia de lo que hacen otros medios de comunicación, los incluyen como héroes de la pandemia, porque si no llegase por ello, la verdad que hubiéramos tenido muchos problemas. Debemos olvidar que los médicos, es verdad, que tenían las herramientas, tenían los conocimientos, pero los limpiadores y las limpiadoras estaban allí echando un cable para que todo estuviera limpio, para que todo estuviera desinfectado y que todo pudiera surgir. Y por tanto, es esencial que Miki Duarte lo hayan incluido dentro de sus imágenes y le hayan dado una importancia bastante, digamos, significativa. Bien, pues si pasamos ya a los resultados, podemos decir que es una nueva forma de literatura con una narrativa propia articulada en imágenes. Esto es lo que muestran las caricaturas en general. No solo muestra, digamos, un dibujo que nos hace reír, sino es una forma de expresión, es un lenguaje alternativo que hace que la gente hable, se comunique, lo comente, lo critique, etc. La COVID-19 ha servido a su vez para reforzarlo. ¿Por qué? Porque de estar exclusivamente en periódicos y algunas pinceladas en Internet, podemos ver cómo Internet no solo es que se ha convertido en el medio favorito, sino en el principal, lo cual hace que el análisis sea bidireccional y los propios caricaturistas se puedan acercar a su público y el público pueda comunicarse con ellos, lo cual es bastante interesante, por decirlo de algún modo. Además de esto, hay que decir que se ha convertido en una evidencia histórica. ¿Por qué? Porque si miramos las caricaturas desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, podemos ver cómo la COVID-19 ha ido evolucionando a través de esas imágenes, incluyendo críticas, incluyendo análisis sociológico, incluyendo análisis político, etc. Por último, a modo de conclusión, lo que se busca es la actualidad en cada momento. Lo que Miki Duarte ha señalado ha sido la actualidad, por tanto no podemos hablar de que exista una clara caricatura política, social o global, decirlo de algún modo, sino que más bien todas tienden a ser globales, aunque también utilicen la crítica a la política y la crítica a la sociedad, pero tienden a mezclar ambas. ¿Por qué? Porque, digamos, le da un poco la amplitud. En cualquier caso, hay que decir que la caricatura no es un arte estático, sino que es dinámico y evoluciona conforme los tiempos. Por lo tanto, esta literatura en imágenes hay que entenderla como un lenguaje, como una forma de comunicación, como una forma de transmitir, digamos, diferentes ideas que no nos atrevemos a hacerlas a lo mejor normalmente o que a lo mejor no nos sentimos a gusto haciéndolas. Pero la caricatura nos permite hacerla, nos permite comentarla y al mismo tiempo nos permite pensar y reflexionar sobre la situación que estamos viviendo. Con todo, daros las gracias, espero que os haya gustado mi intervención y estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta o alguna duda o algún comentario. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos en el Congreso. ¡Hasta pronto!